porque a los seres que el dolor devora, el rostro ríe cuando el alma llora. Es parte de un poema que escuché hace muchos años, pero que ejemplifica cómo es la vida de un alcohólico. No voy a decir que de toda la gente, aunque para ser sincero, pienso que mucha gente le va así. Pero no vamos a hablar de la gente, otra vez entre comillas, normal. Vamos a hablar del alcohólico porque es el tema que nos gusta, que nos interesa y que queremos abordar siempre. Miren amigos, bueno, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo video. Y hablando de alcoholismo y hablando de juventud y hablando de locura, pues que es casi lo mismo. La locura de la juventud en torno al licor es tremendo. Yo recuerdo que cuando trabajaba ya de operario en el taller de zapatería, yo tenía, desde los 14 años en adelante, 14, 15, 16, 17, y yo trabajé, hasta ahora todavía trabajo de zapatero. Pero en esa época, en el taller que yo trabajaba, que ya les he dicho en otras ocasiones que era algo grandecito el taller, habían solo en el taller donde yo estaba, el taller estaba repartido en varias zonas del mismo pasaje, y en el que yo estaba habíamos quizás unos 25 jóvenes todos. Bueno, había unas personas mayores. El mayor tenía como 50 años. Habían otros de uno quizás que tuviera, bueno, había uno como de 70 años en realidad, un señor ya bastante mayor. Lo único, de ahí para allá era juventud, de 30 años para abajo. Y ese era un ambiente, pues, no voy a decir que agradable, pero sí alegre. Fíjense que en ese taller se le ponía apodo a uno, se le ponía apodo a otro, se molestaba a uno, se molestaba a otro. Habían carcajadas, risotadas, había, hasta palabras vulgares, chistes vulgares. Aparte del martillo, pues, que cuando se está pegando con el martillo, con la plancha, doblando piezas, las máquinas trabajando y las martillos pegando sobre las hormas a la hora de montar, tanto ruido que había ahí, que pues era divertido, pero esa diversión no era sana, porque era a partir de la burla que se le hacía a uno o que se le hacía al otro. Era incluso algunos llegaban a enojarse y salían al patio a querer golpearse, y se daban, pues, y todos aplaudiendo que se iban a dar, y era todo, así era el ambiente. Era un ambiente agresivo, un ambiente pesado, pero al mismo tiempo era un ambiente de risotadas. O sea, es la locura de la juventud. Entonces, yo cuando ya salía del taller y me iba para la casa, y ya me sentía más tranquilo, más a gusto, porque estar ahí era tremendo. Yo ahí estuve hasta los 30 años, fíjense qué tremendo, de los 14 a los 30 años en ese taller, ¿verdad? Yo ahí estuve. Pues lo que pasa es que como en esa época había guerra, en los 80, entonces yo trabajaba prácticamente en mi misma casa, pues, porque era el pasaje donde yo trabajaba. Mi casa estaba en ese pasaje donde estaba el taller. Así que yo, pues, no, para que no me reclutara el ejército o para que no me cayera una bala perdida, pues no salía. Y así era la vida en esa época de los 80 aquí en El Salvador. Pero les digo de que llegado el sábado, pues ya después de tanto estrés, de tanto grito, de tanto, como les dijera, bullicio, era el momento de relajarse. Y entonces pues ya algunos ya nos íbamos a ponernos borrachos, pues, ese día sábado, y seguíamos domingo y seguíamos lunes. Pues yo el día martes es que antes los zapateros no trabajaban lunes. El zapatero no trabajaba lunes, el lunes lo ocupaba el zapatero para ir a afilar, para ir al cine, para descansar. No se trabajaba lunes, solo de martes en adelante. Entonces yo tenía que ir a trabajar martes, pero a veces amanecía con temblores en el cuerpo, con vómito, débil. Y cuando uno se baña, si es que se baña, hasta entonces se da cuenta que tiene un raspón por aquí, un raspón por allá, un golpe por aquí, un golpe por allá. O si lo había mordido un perro, pues ahí se da cuenta que el perro lo mordió. Uno despierta y todo se le ha olvidado. Todo da vuelta alrededor y tiene que levantarse porque hay que ir al baño.
Y eso es una pestilencia horrible. Miren, al alcohólico, por muy joven que esté, le va mal. El alcohólico tiene experiencias de las más cochinas, tiene experiencias de las más espeluznantes, de las más desgraciadas. Las experiencias del alcohólico son desgraciadas, totalmente desgraciadas. Estoy hablando del alcohólico, no estoy hablando de personas que beben socialmente. En ese grupo no me estoy metiendo, solo con el alcohol. El que ya es alcohólico sufre. Por ejemplo, yo, bueno, decía, pasaba todo el día débil, todo tembloroso. Lo único que sí me gustaba comer eran sopas. Las sopitas me caían bien. Pero como eso es para cuando uno tiene quien le dé la sopa, pues si yo tenía dinero para ir al mercado a tomar sopa de pata, decimos aquí, ¿va? La sopa con verduras y carne de las patas de la res. Bueno, o a veces la gente hace sopa de bolo. El sopa de bolo, aquí le decimos a una sopa que tiene tomate, tiene chorizo, bueno, tiene no sé qué cosa, yo no sé cocinar, pero es bien buena. Que levanta el ánimo, una sopita levanta el ánimo, una sopita de gallina pues le levanta el ánimo, pero el que no tiene cómo, ese se la pasa pobrecito. Yo recuerdo que al principio yo lo que hacía era que con charamusca me quitaba la goma, como se le llama, o la resaca. Charamusca tras charamusca. Bueno, perdón, para los que no saben lo que es la charamusca, es un helado, es un refresco metido en una bolsa plástica congelado. Lo amarran con el mismo plástico, en la misma bolsa, y cuando está congelado pues lo venden aquí, ¿va? Creo que en Guatemala le dicen topollillo, sí, ¿va? Entonces con eso pasaba, ¿va? Mascando y Alka-Seltzer. Pero cuando ya yo estaba en un momento, y ahí por los 17 años, ya tenía 3 años de estar, de haberme metido en ese rollo, entonces sí, yo sentía, ya eso ya lo vomitaba, ya no se me quedaba. Entonces, ya estaba débil. Y una vez me encerraron en un cuarto que había enfrente de la casa de mi mamá. Mi mamá alquilaba casas, alquilaba cuartos, piezas. Entonces, lo habían recién construido, creo. La cosa es que me metieron a ese cuarto, me pusieron llave, me amarraron bien la ventana, porque yo me escapaba por todos lados. Entonces, en la mañana amanecí, 3 días después de andar tomando, o sea, al cuarto, pues. Entonces, amanecí, veí todo, quería ir al baño. A mí me hice. Recuerdo en la mañana, ya más de mañana, queda como, yo salí de ahí como, bueno, me fueron a abrir la puerta, porque yo quise salir, pero estaba encerrado, no podía, entonces me hice ahí. Y pues, a eso de a las 8 de la mañana me fue a abrir mi papá. Pues sí, porque son padres y piensan que uno necesita comer algo. Yo no quería comer nada. Me salí, había una hamaca debajo de un palo de un árbol de naranjo. Ahí me quedé sentado. Al rato vi que mi papá iba con una palita y un cartón para afuera. Imagínense, son cosas a las que uno expone a la familia. Entonces, yo no tengo vergüenza de todo eso. Quizás lo pude haber tenido en el momento, pues claro, pero eso ya pasó, recuerden. Y a mí eso ya no me causa vergüenza decirlo, porque fue hace 44 años ya. Pero en esa época yo tenía 17 y eso estaba pasando. Recuerdo que una de esas, por la tarde, yo estaba todo triste porque ya no salía. Después del tercer día yo no, al cuarto yo ya no salía, ya no podía más al cuarto, ya no podía seguir con el cuarto día. Y oí esa canción que se llama Me olvidé de vivir. En esa época pues creo que comenzaba o estaba de moda la canción de Julio Iglesias, Me olvidé de vivir. Y esa canción como que me despertaba el espíritu y decía, yo tengo que cambiar, tengo que ser diferente. Es que miren, cuando yo dejé de beber, cuando yo dejé de tomar, cuando yo dejé el vicio o trastorno, realmente quería dejar de beber. O sea, yo ya quería, yo ya venía haciendo intentos por dejar, por todas las cosas que me habían pasado, por todas las cosas que habían ocurrido. Yo ya no quería ser el mismo, quería ser diferente, pero no había forma de dejarlo, porque yo estaba en un ambiente, pues ahí trabajaba en el taller y ahí solo borrachos, así es que no había forma. Y el pasaje pues estaba lleno de borrachos, entonces tenía que irme de ahí, pero eso no iba a pasar. Entonces era bien difícil que yo dejara de beber, pero yo ya tenía esa mentalidad de un día dejar de beber. Recuerdo yo un día que yo hacía ejercicio. Recuerdan que les conté en un video anterior que yo fui a aprender, un año fui a una escuela de karate. Y luego pues ya no fui, pero me quedaba en la casa haciendo ejercicio. Esa es la idea mía para dejar de beber. O sea, yo hacía ejercicio para sudarme. Después mi papá me decía, mira David, lo que necesitas es buscar una nueva actividad que te haga sentir
que eres un joven sano, pues, que te estás desarrollando físicamente bien y todas esas cosas. Y yo decía, sí, está bien, me gustaba, pero yo no podía detenerme. Entonces un día de esos que no había tomado y que yo me escondía para que no llegaran mis amigos, porque me llegaban a buscar y me sacaban, vámonos, no me sacaban a la fuerza, me convencían. Yo decía, no tengo dinero, no venite, si nosotros te vamos a dar, o sea, no había forma, no había forma. Y yo que también quería, ¿verdad? O sea, pues estaba haciendo ejercicio y eso, los perros ladraban allá afuera. Yo estaba al otro lado de la casa y oí que ladraban. Y cuando yo me escondí, porque dije, vienen aquellos a buscarme, dije, yo me escondí hacia un lado de la pared, había un poste y me quedé. Y yo saqué la cabeza para ver quién era o quiénes eran. Cuando vi un soldado que me estaba apuntando, y recuerden que era la guerra, pues, me estaba apuntando y me dijo, no te movas. Híjole, mano, y le dije, no dispare, le dije, yo recuerdo que le dije, no dispare. Salí, me dijo, y dijo los demás, aquí hay uno, dijo, pues, aquí hay uno. O sea que andaban siguiendo guerrilleros, lo andaban buscando por todo eso y pensaban que yo era, no, hombre, si más me llevan. No me llevaron porque Dios es grande. Porque la gente de alrededor, miren, toda la gente estaba afuera. Cuando yo salí, que ya me habían agarrado, los soldados me rodearon, las puertas cerradas y las ventanas cerradas. En esa época, ver, oír y callar, así era la cosa también. O sea, la gente veía cosas y no quería problemas. Ya me conocían. Era el hijo de la señora de la casa que le estaban alquilando, pues. No era el hijo de ella, pero la gente no me conocía. Se encerró. Me imagino que detrás de una rejilla estaban vigilando ahí qué estaba pasando. Me soltaron porque pues iba, de tanto que me preguntaban y me cuestionaban y me querían pegar. Yo iba retrocediendo, pues. Cada vez que el soldado se me acercaba con el fusil, va queriéndomelo meter con la punta así, yo me retrocedía. Entonces, y los demás eran bastantes, estaban ahí. Hasta que me dijo, bueno, ¿y por qué te pusiste pálido? Pues me dijo. Y yo le dije, es que él me apuntó con el fusil, le dije. Se tiraron la carcajada todos. Cuando todos se tiraron la carcajada, yo ya me tranquilicé. Dije, vaya, dije, gracias a Dios, ya vi que ellos ya como que cayeron en la cuenta de que yo era una persona, un civil normal, ¿verdad? Entonces me dejaron ir. Lo que les quiero decir era los intentos que yo hacía por dejar de beber. Yo ya venía con aquello, yo leía, también me gustaba leer. Mi papá tenía unos libros y yo los leía, pues, de superación o de misterio, ¿verdad? Yo los leía con tal pero no nada, ni la lectura, ni el karate, ni la religión, ni nada daba conmigo, porque el ambiente en que yo estaba era terrible. Entonces, el ambiente que yo estaba era terrible, el taller de por sí era terrible. Miren, había quienes le decían, de los mismos que trabajaban ahí, la caldera del diablo, le decían, porque era de molestadera todo el día, una molestadera, gritazón. Si salía una canción la gritaban. A veces 3 diferentes zapateros llevaban un radio cada uno y los 3 ponían el radio al quien tuviera más volumen, ¡plá! Y ahí había que escuchar la bulla, pues, y qué, pues nadie decía nada. A veces cuando estaban burlando de alguien, todos pegándole con el martillo a la mesa, ¡plá, plá, plá! O a la plancha de metal, ¡plá, plá! No eran bullas, que así ya pasaban silbando, cantando, golpeando. Miren, si era un tremendo estrés que se vivía ahí. Entonces, era un lugar terrible. Allá por 1990, yo dejé de ver en el 80, en el 90, al final del 99, un 31 de diciembre, a las 12 de la noche, estaba solo a un lado de un bordo. El pasaje donde yo vivo aún en aquella época era unas oscuranas tremendas y había un poste con luz a la cuadra, pues, o sea, no había mucha luz. Entonces en este borde en el que yo estaba totalmente a oscuras, pues, en esa parte. Eran las 12 de la noche, ya habían sido las 12 de la noche. Entonces cuando estábamos todos tomando, generalmente cuando era el 24 o 31, podíamos estar todos los borrachos juntos y cada quien a esa hora salía para su casa o salía para donde alguien y seguíamos, íbamos, cada quien agarraba por otro lado. Entonces yo pues me levanté, todo el mundo se levantó, yo me levanté y estaba como a 1,5 cuadras, 2 cuadras de mi casa donde yo estaba. Ya eran las 12:15, 12:20 quizás. Yo veía que la gente pasaba para arriba, para abajo, una locura, que a dar abrazos y bueno, a ver a alguien, y los niños tirando cohetes a la calle, pues al pasaje estrecho tiraban los cohetes. No era un mazón que había. Yo estaba llorando, 17 años. Me sentía solo, me sentía abandonado.
experimentaba una gran desolación, fíjense qué tremendo, una gran tristeza, un gran abandono, una gran frustración, una sensación de fracaso me invadía en ese momento, una sensación de que vaya, fíjense cuando es la época de Navidad o 31, las personas piensan, primero Dios el otro año sea mejor, y tienen la esperanza de que sea mejor, de alguna forma la gente pensamos en que va a ser mejor, aunque no siempre es así, pero nosotros queremos que sea así, queremos que sea mejor. Yo no tenía eso, yo sabía que la cosa estaba empeorando y entonces lloraba, ahí estaba llorando, todo el mundo abrazándose, yo arrinconado junto al borde en aquella oscurana, lloraba. A mis 17 años me sentía que no tenía salida, no tenía camino. Eso es la vida del alcohólico. Lo que pasa es que el alcohólico está lleno de perturbaciones mentales, son perturbaciones mentales, ¿verdad? O sea, los pensamientos del alcohólico son pensamientos perturbadores. A veces el alcohólico tiene pensamientos de homicidas, tiene pensamientos de resentimiento, tiene pensamientos de venganza, ¿cómo se llama? Pues todo tipo de pensamientos que tiene el alcohólico, vive el alcohólico. Durante el día nos carcajeábamos. Toda la semana podía hacer eso, pasábamos riéndonos de otro, porque no era una risa que les digo, una risa sana, como debe ser, una risa agradable, sino que era una risa de burlesca para que otro se sienta mal. Ajá, a reír, ¿cómo se llama? A costillas de otro, pues. Nos reíamos, y después a veces se reían de mí, pues, y no me gustaba, entonces, así era el ambiente. Entonces, ese no era agradable. Entonces uno tiene sentimientos contra las personas, contra sus compañeros, ¿verdad? Yo a veces pensaba en matar a uno de ellos, ¿verdad? Alguien que me molestaba mucho, yo pensaba, me imaginaba que le metía, fíjense qué perturbador, me imaginaba que con mi cuchilla con la que estoy trabajando se la metía en la garganta. Así, mientras lo veía cosiendo, estaba cosiendo en la máquina, y yo me le quedaba viendo y decía, qué vulnerable estás, me decía yo, qué vulnerable estás, ahorita lo puedo hacer. Pero yo sentía que lo voy a perdonar una vez más, decía, fíjense qué tremendo, o sea, pero nadie puede ser feliz así, pues, con ese tipo de sentimientos en contra de otra persona, con ese tipo de pensamientos agresivos. O sea, la agresión que uno quiere esgrimir contra otra persona, en realidad se lo está haciendo daño a uno mismo. Eso es lo que pasa, uno vive perturbado, con alteraciones mentales, pues, por eso, porque yo recuerdo un día que estaba durmiendo, o me quería dormir prácticamente, ¿verdad? Estaba yo en la cama, sí, los ojos cerrados, pero fíjense que no estaba así como estoy ahorita, de pronto me di cuenta que me dolía toda la cara, y cuando me concentré para averiguar por qué me dolía la cara, es porque estaba así estaba, y después de estar mucho tiempo así, quizás 5, 10, 15 minutos, pero esa cara, ese rostro era producto de todo lo que yo estaba pensando, todo lo que decía, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, me dijo esto, me dijo aquello, hoy voy a hacer esto, mañana voy a hacer esto. Es una maquinación terrible que vive la persona perturbada emocionalmente, mentalmente, ¿verdad? Entonces yo estaba así, me di cuenta que mi cara me dolía hasta por eso. Y no, en esos estados el sueño no llega fácilmente, pues uno no duerme. Por eso es que uno puede decir, por eso les decía la parte del poema, pues que decía, ¿va? Hay seres que ¿cómo es que dije? Dije, porque a los seres que el dolor devora, el rostro ríe cuando el alma llora. Yo me reía durante todo el día y se reían de mí. Y todo parecía que éramos felices. Los zapateros, la gente más feliz. Allí siempre hay una fiesta, siempre están gritando, haciendo bulla. Pero en realidad era un gran sufrimiento. Por eso digo, sí, el rostro ríe cuando el alma llora. Y ese 31 de diciembre estaba llorando, recordando todo el año de fracasos que había tenido, de impedimentos. Y veía hacia adelante y no lo veía agradable. Sentía que por gusto mi juventud, por gusto todo lo que yo pues hasta ese momento había logrado, por gusto, porque yo sentía que no tenía remedio. Por eso es que para dejar de beber es importante que haya un crecimiento interior. Un crecimiento interior, o sea, no se puede dejar de beber si no hay un cambio. Tiene que haber un cambio.
Tiene que operarse algo allá adentro, operar un cambio que tenga que ver primeramente con la forma de percibir el mundo. Cómo percibe uno las cosas que le suceden alrededor, cómo percibe uno a las personas que lo agreden alrededor, cómo percibe uno las experiencias que a diario va teniendo. Y esto no es solo para los que beben. Las personas, aunque no beben, tendemos que aprender a percibir el mundo de una manera diferente, si es que la forma en que lo estamos percibiendo nos causa perturbación, nos quita el sueño, el hambre, y nos da depresión, tristeza, soledad. Entonces tenemos que aprender a percibir el mundo de otra forma, porque aquí estamos en este mundo, siempre vamos a estar ahí. Después que dejé de beber los 18 años, después que dejé de tomar, yo continué en ese taller hasta los 30 años. O sea, no me salí de ahí, ni me fui de la casa, ni salí del pasaje. Sencillamente aprendí a percibir de otra forma a los demás. Aprendí a percibir de otra forma mis propias experiencias. Esa es la clave. ¿Cómo percibo? Ahora, esa percepción está mediada o está intervenida por la concepción que uno tiene del mundo. O sea, los conceptos que uno va adquiriendo. O sea, hay que leer un poquito. Cuando uno va a dejar de beber, tiene que leer un poquito, porque tiene que aprender nuevos conceptos, tiene que aprender, como les dijera, hay que tener nuevos pensamientos, hay que como barrer la casa e instalar nuevos pensamientos, pero hay que aprender, por ejemplo, uno tiene que aprender a saber qué es el resentimiento, por qué me siento solo, qué es la envidia, qué es el odio, todos esos antivalores. Uno debe aprender sobre los defectos de carácter, que es la ira, que es todo lo que es negativo, que son los celos. Todo eso es importante para ir aprendiendo cómo esos sentimientos y cómo esas emociones han arruinado nuestra existencia, la están hundiendo y nos están llevando a una droga o al uso del alcohol. Entonces, aprender todo eso, a identificarlos. Primero a través de la lectura, cómo es que se manifiestan en el ser humano, y luego aprender a identificarlos, cómo es que se manifiestan en nosotros y por qué, la causa. Entonces, ese es crecimiento interior. Cuando comenzamos a aprender cosas nuevas, aprender cómo es que está ocurriendo todos esos fenómenos perturbadores en nuestra existencia, identificarlos. Ir viendo cómo las experiencias que hemos tenido son las que nos hacen percibir el mundo de una manera negativa, y entonces también descubrimos que tenemos que aprender a generar experiencias bonitas, experiencias agradables, para que esas experiencias también nos permitan ver un mundo diferente, porque son las experiencias o los conocimientos adquiridos los que nos hacen interpretar el mundo. Nosotros interpretamos lo que nos pasa de acuerdo a nuestros conocimientos, a nuestras experiencias, a lo que nos ha pasado, a lo que hemos visto, lo que hemos leído, lo que hemos escuchado. Entonces, ese conocimiento que tenemos nos hace percibir, describir el mundo. Entonces necesitamos tener buenas experiencias, buenas lecturas, buen aprendizaje, para que podamos profundizar en el mundo, en la comprensión de la realidad, de nuestra realidad. Y es ahí donde verdaderamente ocurre un cambio. Algo bueno tiene que crecer en nuestro interior. Comienza por ese sentimiento de querer cambiar. Nadie puede dejar de beber sin antes haber deseadolo. Pero hay que desearlo con todo el alma, con toda la mente, con todo el corazón. Hay que estar convencido que se necesita cambiar, que se necesita tener otra forma de vivir, otra vida. Hay que convencerse uno mismo de que ya no quiere sufrir, de que ya no quiere estar en ese infierno, en esa caldera del diablo. Ahora hablando en forma figurativa, porque como les digo, yo ya no salí de la caldera del diablo desde el punto de vista físico. Ahí estuve, siempre trabajé ahí, pero dejé de beber. Claro, no fue solo, fui al grupo. Me vinieron a traer unos señores que, al ver que había tanto borracho en el pasaje, pues hicieron un grupo de alcohólicos anónimos en el pasaje donde yo vivía. Ahí lo fundaron y nos invitaron a todos los zapateros, y todos los zapateros bien contentos a relajar al grupo. Ahí éramos como 20 zapateros. Ya ni cabía la gente porque era un cuartito pequeño.
no cabíamos todos ahí. Y la ambición era el café o chocolate que daban, ¿va? Porque le daban chocolate para que nos quedáramos. Y a veces hasta los compañeros llevaban pan para que nos agradara la estancia. Entonces ahí contaban experiencias de lo peor para que nosotros nos identificáramos. No todos se recuperaron. Poco a poco los zapateros fueron regresando a sus antiguos patrones de conducta. De ellos, de los zapateros que teníamos problemas, solo yo me quedé. Fui el único. Me imagino que yo sí deseaba dejar de beber. Y que ellos pues lo deseaban, pero no con todo el corazón. Esa es la diferencia, ¿va? Sí, a lo mejor deseaban dejar de beber, porque pues ya les habían advertido que sus mujeres los iban a dejar, o que les iban a quitar el trabajo, o que se iban a enfermar de algo, pero no lo deseaban con todo el corazón. Y es que hay que desearlo. Y les digo, hay que desearlo. Solo deseando dejar de beber se puede lograr. Y con la ayuda externa. Necesitamos una ayuda externa. Hay casos extremadamente que no son numerosos, en donde las personas lo han hecho por sí solos. Conozco unas personas así, no son muchas, un par de personas, quizás una que conozco personalmente en respecto al cigarro, y otro que quizás me dijo yo lo logré así nomás. Bueno, y si ya no toma, pues a lo mejor sí, ¿verdad? Hay personas que lo logran solo, hay personas así, otras personas que lo logran en la religión. Sí, hay personas que lo logran en la religión, pero la gran mayoría no lo logra ni solo ni en la religión. Necesitamos ayuda externa, hay que estar dispuesto a aceptar la ayuda externa. Yo la acepté, fui el grupito y pues me quedé, me gustó. Un día les voy a contar qué hacía ahí, cómo me servía a mí eso, y también por qué me salí. Pero ahorita solo quiero dejar ese mensaje de la importancia de que tiene que ocurrir un crecimiento espiritual interno. Tiene que haber algo que comience a germinar poco a poco dentro de nosotros. Tiene que ser algo bueno, porque a veces también cuando estamos en una vida destructiva, pues germina pero el odio, germina pero la venganza, eso germina. Y poco a poco va creciendo. Bueno, hoy ya no va a germinar ya no van a germinar esos sentimientos malos. Ahora tienen que germinar buenos pensamientos, buenos conocimientos, la esperanza. Tiene que surgir y se puede dejar de beber. ¿Verdad? Alguien puede decir, bueno, pero es que los jóvenes no dejan de beber porque son jóvenes. Alguien sufrido de 40 a 50 años, ese deja de beber porque viene de sufrir, ¿no? Pues no. Hay gente de 50 años que no deja de beber aunque haya sufrido un montón. Y hay jóvenes que sí dejamos de beber en ese momento solo porque queríamos hacerlo. Y no era porque no teníamos problemas. Yo había pasado ya, como les dije, había pasado por la pega, el ciender, el guaro, la marihuana. Lo que más le hice fue al licor, claro, ¿verdad? Pero todo eso ya estaba instalado en mí. Y yo ya no podía dejar de beber. Si no me ayudan, no hubiera podido. Me hubiera muerto. Ya estuviera muerto. Porque muchos de mis amigos ya todos murieron. Entonces, hagamos que crezca algo bueno en nuestro interior. Es todo. Y suscríbanse a mi canal. Suscríbanse, compartan este video con aquellas personas que consideren que necesitan escuchar algo así. Ya sea su hijo, su primo, su hermano, su vecino, su amigo. Compartan, que vea y que se suscriba al canal, porque yo voy a seguir subiendo videos así. Videos de cómo lo logré. Ya les dije hoy. A través de un crecimiento interior, mediante el cambio de pensamientos de negativos a positivos. ¿Cómo cambié mis pensamientos? Leyendo. ¿Qué significa el perdón? ¿Qué significa la humildad? ¿Qué significa? Y también leer cosas. ¿Qué significa el odio? ¿Qué significa los celos? ¿Qué significa el miedo? ¿Cómo el miedo se manifiesta en uno? No estoy hablando de leer libros de psicología. Estoy hablando de que ustedes pueden ir a Google y preguntarle ¿qué es la tristeza? Google. Y le van a decir ¿qué es el resentimiento? Google. Y Google le va a decir así, hombre, si hoy está más fácil todo. Antes teníamos que leer. Ahora solo tenemos que preguntar qué es esto, qué es lo otro. Y ahí va el crecimiento. Que el Señor nos bendiga a todos. Bendiciones para todos. Y nos vemos en el próximo video. Hasta la vista. Adiós.